Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Buenas tardes. Sí. Sí. Vamos a comenzar porque este es un tema largo, porque es lo que le dije a Roberto. Yo creo que los artículos lo vamos a dejar para la siguiente clase. Presentarían artículos de vitiligo y todas las que están acá, las de farmacodermia y las de urticaria, ¿no? Para que ya la próxima clase es mucho más corta, que esta sí es larga. Voy a comenzar con farmacodermias y en la universidad ya continuamos con urticaria, ¿sí? Las preguntas me las hacen notar cuando ya estemos allá en la universidad. Las farmacodermias tienen diferentes sinónimos. Actualmente se considera como una gran simuladora, ya me van a entender por qué. Entonces, como ya utilizamos muchos medicamentos, la gente abusa de los medicamentos, pueden haber un sinfín de manifestaciones clínicas y se va a presentar muchas de estas manifestaciones clínicas, principalmente va a ser la piel y en algunos casos también el hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo se define cualquier cambio no deseado en piel, mucosas y anexos que se producen por la administración por cualquier vía y a dosis habituales de un fármaco que lo podemos utilizar tanto para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de alguna función orgánica, ¿sí? Entonces, las manifestaciones sin piel y mucosas es la forma, lo que les decía, más común de presentación y que tiene mayor diversidad morfológica. Si nos planteamos lesiones muy extendidas, exantemáticas dentro de los primeros diagnósticos diferenciales, está la farmacodermia, ¿no? El estudio clínico y va desde cuadros limitados, como el tema pigmentado fijo que vamos a ver, o un exantema por medicamentos, hasta formas muy agresivas, letales como una necrosis pinicatosa, ¿no? Es muy importante los datos cutáneos para la base de datos. Es muy importante poderlos reconocer tempranamente para reducir movilidad. Muchas veces se piensa que, y nos pasa, ¿no? Que muchos más en pediatría que hacen algún tipo de eventos, las exantemas que ponen niños generalmente deben estar mucho más viciosos y a veces es coincidencia cuando utilizan algún medicamento y echan la culpa a ese medicamento. Y cuando se trata de reproducir más adelante o algún estudio para ver si esto es cierto, la mayor parte de las veces sale que no. Los exantemas en adultos sí pueden ser mayormente, no tanto relacionados por virus, sino más bien relacionados con los medicamentos, ¿no? Entonces, esta diapositiva es muy importante porque varios medicamentos de diferentes tipos, por ejemplo, agentes antiinflamatorios como los antibióticos, anticonvulsivantes, nos pueden dar un mismo patrón morfológico. O sea, estas tres nos puede dar en diferentes personas que nos dé, por ejemplo, exantema o una urticaria. Entonces, un solo medicamento también en diferentes personas nos puede dar diferentes manifestaciones. Una persona toma penicilina o varias personas toman penicilina y en una persona le provoca urticaria, en otra persona le provoca un exantema, en otra persona le puede provocar una pustulosis exantemática aguda generalizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, son efectos perjudiciales indeseados con dosis utilizadas que ya habíamos visto que no sean realmente para el diagnóstico, el tratamiento o de las enfermedades. Las reacciones adversas a medicamentos corresponden a un menor porcentaje a mecanismos inmunológicos, se han relacionado mayormente con los efectos farmacológicos conocidos del fármaco y por ello pueden ser previsibles, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes reacciones a los medicamentos, las que nos vamos a enfocar para las que tengan de carácter inmunológico. Entonces, las que no van a ser deseadas, las que van a ser de cada individuo, las que no las pudieran suceder, y como este punto amarillo, las más pocas, ¿no? La mayor parte de las reacciones a los medicamentos, toda esta parte roja es la que ya se sabe que puede
persona que tome salbutamol sabemos que le puede dar taquicardia, ¿no? Es algo que se espera. Una persona que esté recibiendo quimioterapia, sabemos que dentro de los efectos adversos va a ser el anágeno, o sea, que se le caiga todo el, ¿no? Entonces, ahora están consideradas dentro de las que están acá. Las que nos van a responder a estudiar son las que se van a encontrar aquí en este punto amarillo, ¿no? Que van a ser las muy pocas. Entonces, las vamos a dividir a las tipo B. Las tipo A son las que ya se consideran que sí pueden suceder, independientemente del HLA, de la persona, que sí son predecibles, el inmunológico, etcétera, ¿no? Lo hemos revisado varias veces. Entonces, algunas de estas manifestaciones o las reacciones adversas a los medicamentos se pueden considerar graves, ¿no? Entonces, el 5% de las admisiones a los hospitales son resultado de esta reacción adversa a los medicamentos. 10% de los pacientes hospitalizados durante su estancia hospitalaria pueden tener alguna de estas manifestaciones. Y aquí muchas veces lo que nos llaman a las es para ver si algún tipo de este tipo de reacciones, ¿no? Los niños reciben quimioterapia. Entonces, la mayor parte de las reacciones no son alérgicas, son más bien las acciones farmacológicas del medicamento, físicas dependientes de las acciones propias del medicamento y dependientes de una respuesta anómala del paciente, ¿no? Entonces, la prevalencia vimos en un 6-10% y también depende de los estudios. Hay estudios, por ejemplo, en el Brasil, creo que tienen ahí mayor problemas con los AINES, por ejemplo. Lo más común, en varios lugares, los antibióticos, también quedan primeras causas, anestésicos locales, y las personas más susceptibles, y no, historia previa de reacciones a medicamentos, exposición frecuente a VIH, como los asiáticos con la carbamazepina pueden tener problemas muy serios como el síndrome de Steven Johnson, algunos un síndrome de Dres, un síndrome de hipersensibilidad compleja a medicamentos, entonces por el HLA que ya sean portadores de estos pacientes, ¿no? Entonces, las características de estas, por ejemplo, lo que les decía, exantemas, si tenemos exantemas, en niños se va a presentar, la mayor parte van a ser de causa viral y solo un 10 al 20% puede estar relacionado con los medicamentos, ¿no? Y el 50 al 70% sí van a ser mucho más frecuente la causa de un exantema por los medicamentos. El intervalo de tiempo, 4 a 14 días que se presente después de estar en contacto con el medicamento, y aquí afortunadamente la mortalidad va a ser cero, ¿no? Urticaria, que sea la causa por medicamentos, es como el 10%. Pueden ser alimentos o pueden ser otras causas que vamos a ver más adelante en la siguiente hora. Va a ser un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, va a ser rápidamente, se va a presentar de minutos a horas. Anafilaxia, el 30% puede ser por medicamentos. Esta también la presentación va a ser muy rápida y en esta sí tenemos que considerar que sí hay un porcentaje llamativo de mortalidad, ¿no? El exantema fijo por medicamentos, generalmente, aunque muchas veces hay algunas referencias por alimentos, pero la mayor parte, aquí el 100%, está relacionado con medicamentos. Cuando es la primera exposición va a ser después de 1 a 2 semanas y a las exposiciones posteriores al medicamento esto va a ser mucho más rápido, 48 a 24 horas. Vamos a ver de qué se trata el exantema o eritema fijo por medicamentos. Y aquí el medicamento más importante, principalmente aquí en nuestro medio, va a ser el trimestoprim con el sulfonatoxazol. Pustulosis exantemática aguda generalizada, el 90 al 70-90% va a ser por medicamentos. Esta se presenta después de horas de contacto con el medicamento, la mortalidad del 1 al 2%, y aquí sí está muy relacionado con los antibióticos
hipotámicos como la ampicilina, amoxicilina, ¿no? La eosinofilia y síntomas sistémicos, que es el DRESS, o síndrome de hipersensibilidad a fármacos, el 70 al 90% es por medicamentos. El periodo de que se presenten las manifestaciones clínicas van a ser hasta de 1 mes y medio. La mortalidad también es muy llamativa, 5 al 10%, y hay varios medicamentos. Aquí en nuestro medio los pacientes han sido anticonvulsivantes, algunos de los pacientes han sido por antifímicos. El síndrome de Stevens-Johnson, igual un gran porcentaje, y también yo creo mucho más química tóxica. Por medicamentos, igual el tiempo va a ser entre 1 a 3 semanas después del contacto con el medicamento. Entonces aquí pueden ser diferentes medicamentos y vemos que la necrosis epidérmica tóxica es la que tiene el mayor porcentaje de mortalidad. Entonces esto ya lo hemos visto, la manifestación indeseable, algunas van a ser reacciones graves, el 2%, y dentro del 100%, entonces 1 a 0.3% pueden ser mortales, ¿no? Con esta foto vemos que la mayor parte de las reacciones van a ser morbiliformes, que son los exantemas, posteriormente tipo urticaria y después vasculitis. Entonces, dentro de la clasificación, lo que habíamos comentado, las predecibles, que eran las más grandes, que estaban en el círculo rojo, las reacciones tipo A que habíamos visto en las primeras diapositivas, están relacionadas con las acciones farmacológicas y muchas de estas pueden ser dosis dependientes. Y ahí dicen, ¿no? Con sobredosis puede pasar todo esto, entonces eso ya lo sabemos, revisamos el PLM, ¿no? Porque yo no creo que ninguno de ustedes, o sea, nadie va a saber de todos los medicamentos, todos los tipos de reacciones que pueden dar. Impredecibles es ligadas a factores del paciente, que es las que vamos a ver. Va a haber una susceptibilidad individual, sensibilidad inmunológica o diferencias genéticas. Entonces, las predecibles es el 80%, no predecibles el 20%, y dentro de las predecibles pueden estar las interacciones, efectos secundarios, sobredosis, y no predecibles puede ser lo que vamos a hablar de hipersensibilidad, que va a ser el menor porcentaje de los pacientes, ¿no? Y también considerar la de idiosincrasia. Entonces van a haber mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. No inmunológicos son las predecibles, inmunológicos es las impredecibles. Entonces, tipo A, reacción predecible, efectos adversos, sobredosis, interacciones. El tipo B, la reacción inmune que vimos que dentro del 20% que es el tipo B va a ser como el 3 al 4% de este 20%, pseudoalérgica, de la vancomicina, el hombre rojo, idiosincrasia exacerbada por aspirina, intolerancia tinnitus por aspirina. Entonces, toda esta es la clasificación. En que sea todo alergia, tiene que haber sensibilización específica, mecanismos inmunes, reactividad que depende de la estructura química, baja ocurrencia, síntomas clínicos típicos, y la pseudoalergia, que no hay sensibilización, reacción puede ser al primer contacto, sin mecanismo inmune, reactividad por función, entonces va a ser diferente, ¿no? También las podemos medir por el tiempo en la clasificación inmediata, que ya nos va a decir que sea un mecanismo mediado por IgE, urticaria, angioedema, rinitis, broncoespasmo, síntomas gastrointestinales, anafilaxia, y las no inmediatas que sean principalmente tipo celular, que va a ser un exantema maculopapular, ¿no? Entonces, inmediatas, no inmediatas, entonces las clasificaciones temporales mediadas por IgE, algunas que pueden ser ambas, y celular, que van a ser las tardías, ¿no? Esta es la misma diapositiva. Entonces, los medicamentos, ¿qué tipo de hipersensibilidad nos van a dar? Los 4 tipos de hipersensibilidad son los que se pueden dar en los pacientes. Entonces, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y dentro del tipo 4 tenemos la división A, B, C, D, que vamos a comentar cada una de estas. Entonces, inmediata, que sería una urticaria, por ejemplo. Tipo 2, que tengamos trombocitopenia y a nivel de la piel nos pueda dar petequias por inmunocomplejos que sean vasculitis. Y las de tipo 4, que está la celular, que nos van a dar los exantemas por medicamentos, ¿no? Entonces, en esta clasificación tenemos el 4A, el B, el C y el D, que vamos a ver en cada una en que están relacionadas, ¿no? Entonces, tipo 1, mediada por IG,
la urticaria, que sería aquí principalmente anafilaxia, angioedema, citopenias que nos pueden dar petequias, tipo 3 enfermedad del suero, vasculitis, y tenemos el tipo 4A, que nos puede dar una dermatitis alérgica de contacto, o el tipo 4B puede dar un síndrome de Dress, el tipo 4C, el Steven Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, un eritema multiforme, y el tipo 4D, la necrosis exantemática aguda generalizada, ¿sí? Entonces aquí vemos las diferentes tipos de respuestas. Entonces los medicamentos nos pueden dar reacciones de los 4 tipos de hipersensibilidad, pero la más frecuente, como acabamos de ver, que es el exantema, va a estar mediada por la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Entonces, en la patogénesis, dependiendo del tipo que se va a presentar, entonces principalmente uno dice por cómo se presentan los antígenos. Esto está más relacionado con la respuesta de tipo 4, donde van a haber diferentes modificaciones en los epítopos o en los antígenos. Entonces, cómo se van a activar los linfocitos T, va a haber la selección de presentación por el péptido, por el complejo mayor de histocompatibilidad, entonces mecanismos de activación del linfocito y la interacción con algunos HLA que se relacionen con estas enfermedades, ¿no? Entonces, después se pone el medicamento, cuando es una reacción inmediata, entonces le va a indicar, muchos de estos se tienen que aptenizar, los antibióticos principalmente, con alguna proteína para que se pueda presentar a la célula dendrítica, que la célula dendrítica, perdón, o la célula presentadora de antígeno pueda presentar al linfocito T y mande señales para los linfocitos B y promueva una respuesta tipo IgE, ¿no? Entonces, no inmediata tardía, se va a procesar el medicamento por las células dendríticas, se transporta igual a los ganglios regionales y para las diferentes respuestas que vamos a ver, ¿no? Entonces, en la primera fase que se va a presentar, va a haber una expansión clonal de los linfocitos específicos para este medicamento y posteriormente ya se van a encontrar en la fase 2 3 lo que va a provocar las manifestaciones que se van a ver clínicamente, ¿no? En algunas donde va a haber, van a afectar el linfocito CD8, produciendo los CD8, la perforina, granzima, produciendo la apoptosis de los queratinocitos, la forma en que va a actuar en las células de la piel, ¿no? Entonces, ¿cómo un fármaco puede ver hipersensibilidad? Esto está más relacionado con la respuesta la respuesta tardía, la celular, múltiples eventos mediadores, formación de metabolitos, conjugación del fármaco a la proteína o interacción directa, 3 elementos, los HLA, el antígeno y el TCR del linfocito T. Entonces, estas van a ser las segundas señales y se van a activar diferentes vías con diferentes manifestaciones, ¿no? Tenemos la teoría del apteno-proapteno, cómo estos linfocitos T se pueden estimular. Aquí va a haber el fármaco se va a unir de una forma covalente a un péptido intracelularmente en el retículo endoplástico antes del procesamiento del péptido o en la superficie celular, ¿no? Entonces, esto va a provocar que sea reconocido por el linfocito T o sea procesado para presentar al linfocito T y ya lo demás que va a suceder, ¿no? En todos los proaptenos produciendo ya la reacción a nivel inmunológico, ¿no? Entonces, tenemos la de la interacción farmacológica, que es el concepto PI. Es un fármaco se une de forma que va a ser no covalente a la molécula HLA o al receptor del linfocito T, como vemos acá, dando resultado a la activación del linfocito T, ¿no? Entonces, sin necesidad de presentar el antígeno de la célula dendrítica, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, se va a unir directamente a ciertas células T. Acuérdense que estos mecanismos de presentación es lo que estamos viendo para los tipos de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Y tenemos el repertorio de péptidos alterados. El fármaco se une de forma no covalente aquí a la hendidura de unión al antígeno que altera el repertorio de los ligandos, de los autopéptidos, lo que va a llevar a nuevos ligandos peptídicos, que estos se van a reconocer
como extraños, ¿no? Entonces, y se van a presentar igual los linfocitos T produciendo la respuesta inmunológica. Entonces, tiene que haber primero una fase de sensibilización y posteriormente la fase de reacción, ¿no? Estos son los mismos conceptos que estamos viendo. Entonces, los HLA que se van a estar relacionados. El linfocito C4 tradicionalmente se ha visto relacionado con exantemas urticariformes y el CD8 con exantemas morbiliformes, el DRES, el eritema multiforme, el Layer y el Steven Johnson, ¿no? Entonces, hay alelos o HLAs específicos, lo que decíamos, esto es de cada individuo, la reacción va a ser de cada individuo por el medicamento, específicos para algunos medicamentos, ¿no? Como en los asiáticos que hemos visto que será HLA 1502 y que estaría relacionado con el Steven Johnson y el Lyell, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas que se van a dar por los medicamentos, las cutáneas, lo que les decía, van a ser las más frecuentes. Tal vez el segundo sistema o el órgano segundo, en segundo lugar involucrado puede ser el hígado. Pueden haber manifestaciones respiratorias, digestivas y sistémicas también, ¿no? Esta diapositiva es muy didáctica. Por ejemplo, nos habla de cuando es un exantema, cuando no el paciente esté bien, no tenga fiebre, sea un exantema simple, pero si vemos que el paciente tiene otras manifestaciones, que tenga fiebre y otras que vamos a ver más adelante, puede ser un síndrome de DRESS o de hipersensibilidad a los medicamentos. Puede ser una urticaria, pero si la urticaria viene con fiebre, puede ser una enfermedad semejante a la enfermedad del suero, que sea pustular, alguna reacción esperada, por ejemplo, una erupción acneiforme por el medicamento. Si tiene fiebre, podría ser una pustulosis exantemática aguda generalizada. Si es ampollosa, puede ser un eritema pigmentado fijo, pero si viene con fiebre, ya tendríamos las reacciones con el Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Entonces, algunas van a estar dependientes de anticuerpos, como la IgG. Aquí vemos las de tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 mediada por IG y las por linfocitos T, que van a ser todas las de respuesta celular o tardía, ¿no? Entonces, tipo 1 son reacciones dependientes de la IG que habíamos comentado, urticaria, enfedema, anafilaxia que se va a presentar. El tipo 2 son reacciones citotóxicas, puede estar el pénfigo, la púrpura, petequias secundarias a trombocitopenia, aquí mayor relación con los anticuerpos tipo IgG. Entonces, como aquí en esta del pénfigo secundario a fármacos, la histopatología, cómo se va a encontrar, las inmunológicas, donde va a haber aquí acantolisis, ¿no? Dependientes de complejos inmunes que nos pueden dar reacciones así como tipo vasculitis o enfermedad del suero, como hay en la diapositiva. Entonces, pero van a tener otros síntomas, ¿no? Como fiebres, artralgias, artritis, eczemas. Se puede presentar 1 a 3 semanas después de la exposición al fármaco. Entonces, a diferencia de una enfermedad del suelo verdadera, aquí no hay hipocomplemia, complejos inmunes circulantes, vasculitis y nefropatía. Pueden ser diferentes medicamentos que estén relacionados, ¿no? Y ahí se ve estas. Y las de tipo 4, que por lejos son las más comunes, la forma más frecuente de observar van a ser este tipo de exantemas por medicamentos muy llamativos. Y algunos pacientes, aunque en el cuadro primero que les dije no hay fiebre, en algunos casos sí llegan a tener fiebre, y aquí tenemos que diferenciar muchas veces de que no sea un DRESS, ¿no? Pediríamos estudios de laboratorio para eso. En algunos casos, cuando son los exantemas por medicamentos, los pliegues pueden estar respetados, pero vamos a ver otro tipo de exantemas que si no, más bien los pliegues son los que van a estar afectados, como en este paciente, ¿no? Que ya hemos visto ya algunos niños con este tipo de diagnóstico. Este es un paciente de 9 años, un día previo toma ceftriaxone o le dan ceftriaxone por faringitis aguda. Él presenta un eritema simétrico en pliegues, parte inferior del abdomen, que esto es lo característico de este cuadro, y pliegues inguinales. Un año previo, mismo cuadro, luego tomar paracetamol y ceftazidime, sin signos y síntomas sistémicos, se los ve bien. Es un exantema flexural simétrico intertriginoso. En niños a los antibióticos, macrólidos y betalactámicos,
En adultos se puede relacionar con medios de contraste, biológicos, quimioterapia, antihipertensivos y algunos psicofármacos, ¿no? Puede haber otras dermatosis por medicamentos, como las de contacto, de fotosensibilidad, fototóxicas, fotoalérgicas. Aquí tenemos una fototóxica. Esta es complicación conocida muy comúnmente con la doxiciclina, que muchas veces utilizamos para el acné. En esta también se puede ver con la minoxiclina, por ejemplo. Entonces dan este signo del corazón, como ven acá, como se ponen los pacientes. Este es un paciente de 14 años. Lo que quiero que vean en qué lugares, o sea, los lugares que se expusieron al sol, van a ver que aquí, por ejemplo, es la mano derecha, la que está más con mayores lesiones. Pero este es un paciente aquí de 14 años, campo traviesa, eritema escamoso en áreas expuestas al sol, manchas amarillas en uñas, como las que vemos aquí. El paciente de 16 años tiene el guante de béisbol en la mano izquierda, que no vemos muchas manifestaciones, placas rojas de predomino en mano derecha, y la paciente de 16 años, voleibol de playa, placas rosadas. Los tres tomaban doxiciclina, y entonces en los lugares que se exponían mayormente al sol es donde tenían mayores manifestaciones, ¿no? Entonces, la fototoxicidad sería dependiente de la dosis. A mayor dosis de la doxiciclina va a ser mucho más, tenemos este tipo de fototoxicidad. Entonces, el daño celular que se va a dar por el sol, UVA, UVB, especies reactivas de oxígeno y el daño cutáneo que va a provocar asociado con el fármaco, ¿no? Entonces, igual como habíamos visto en las dermatitis de contactos, aquí diferenciar una fototóxica y una fotoalérgica, ¿no? Entonces, fototóxica comunes y predecibles serían, como en este caso de la doxiciclina que acabamos de ver, aquí con el metotrexate, por ejemplo. La fotoalergia, que esto sería ya de cada persona, ¿no? Aquí con la hidroclorotiazida. Y en las fotoalergias los fármacos que están mayormente implicados. El eritema pigmentado fijo, que es una reacción medicamentosa, tal vez estaría después del exantema, que sea de las más comunes, nos da manchas eritematosas o pigmentadas circulares, bien delimitados, únicas o múltiples, afectando la piel o mucosas. 2/3 partes de los pacientes que consumen medicamentos es la segunda causa más común, reacción cutánea a medicamentos después de los temas morbiliformes, lo que les comentaba. Ambos sexos, todas las razas, frecuente en adultos más que en niños. Y de entre los niños está casi un 20% de reacciones a medicamentos, ¿no? Aquí, cuando hablamos de eritema pigmentado fijo, estas sí se tienen que acordar. El medicamento más común que está relacionado va a ser el trimetoprim sulfamethoxazol, las sulfas. Es, yo creo que de lejos el más común, aunque sí también se pueden encontrar otros medicamentos, ¿no? Y hasta causas no medicamentosas como las que están aquí indicadas. Entonces va a ser también una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y las manifestaciones en la primera va a ser 1 o 2 semanas después de la primera exposición, y la segunda, tercera ya van a ser cada vez mucho más rápidos, ¿no? Hay ausencia de síntomas sistémicos y podemos encontrar manchas redondas, eritematosas, pueden formar placas eritematosas con vesículas, pueden afectarse mucosas, hasta más de 2 mucosas, prurito y mucho ardor. Y posteriormente estas lesiones, como vamos viendo, van a ir cambiando a una forma ya de pigmentación como se encuentra acá. Cualquier parte del cuerpo puede ser afectada, lo más común: cara, labios, genitales, manos, pies, región perianal. Y vemos posteriormente de lo que puede haber comenzado de esta forma, algunas ampollosas, nos va a dejar esta mancha hiperpigmentada. ¿Qué es la característica del eritema pigmentado fijo o exantema pigmentado fijo? Que si el paciente vuelve a tomar el medicamento, va a presentar las lesiones en los mismos lugares donde inicialmente presentó por primera vez, ¿no? Estas manchas, la evolución es incierta. Algunos casos mejoran, o sea, se atenúa con los años,
meses o años. Algunos pacientes que la pueden tener esta mancha de forma persistente y que nunca se le llegue a quitar, ¿no? Entonces, pueden comenzar con vesículas, se desprende la ampolla. Hay formas muy extensas que nos puede hacer confundir fácilmente con el síndrome de Stevens-Johnson o Blayer, ¿no? Da la sensación de prurito, sensación de quemadura. Pueden haber casos con síntomas sistémicos y aquí vemos algunas manifestaciones, ¿no? Que se va a dejar aquí algunos que ya tienen la mancha hiperpigmentada, ¿no? Ya lo agudo se resuelve en 7 a 10 días, pero la hiperpigmentación esto va a continuar, lo que les decía, por meses o años. Van a haber variedades clínicas, una erupción que nos hace acordar como un eritema multiforme like, como vemos acá, y vean lesiones muy diseminadas, ¿no? Que a veces es muy difícil creer que es un exantema por medicamentos, ¿no? En este mes, o el anterior mes, este mes, porque tomamos biopsia, tuvimos un paciente que nos mandaron de reumatología, le dejamos como un exantema pigmentado fijo porque no nos daba otra cosa, pero aquí la paciente nos niega muchos medicamentos. Entonces, le tomamos biopsia, estamos esperando el resultado, ¿no? Hay otra que va a ser una forma ampollosa, como se ve acá, son manchas rojas o cafés, tiene ampollas, aquí van a ver muchos diagnósticos diferenciales. Se ve aquí la ampolla muy tensa, desde un pemphigoide podría ser. Van a ver formas no pigmentadas, como están aquí en estas diapositivas. Resuelven sin dejar hiperpigmentación inflamatoria y se presenta este eritema y estas escamas, ¿no? Nada más. Algunas que tengan distribución parecida al herpes zóster, algunas similares al líquen plano, y lo que se puede encontrar a nivel histopatológico en estas manifestaciones, ¿no? Entonces, las lesiones características más van a ser los datos clínicos para llegar al diagnóstico y en algunos casos que tengamos dudas utilizaremos la biopsia, ¿no? Como es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, no está al 100% estandarizado, pero en algunos casos sí se podría ver si se hace una prueba de parche, ¿no? Entonces, para ver si se reproduce, si es el medicamento, la sospecha que nos puede dar en algunos de los pacientes, ¿no? Como todas estas, obviamente suspender el fármaco y evitar que también algunos fármacos que puedan tener alguna reacción cruzada con el que estamos utilizando. Se tiene que dar tratamiento sintomático, si tiene ardor, comezón y como vimos cuál es la fisiopatogenia. El esteroide tópico va a ser, o depende si es muy extenso, la reacción que tiene el paciente esteroide sistémico. Para esto, los antihistamínicos casi no nos van a servir porque no es una mediada por IgE, ¿no? Entonces, más el esteroide sistémico. Pueden haber otras presentaciones que hemos visto dentro de estas dentro de hipersensibilidad, como el pemphigoide ampolloso, que sería la IgG, que va a ir a los hemidesmosomas y va a provocar este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, un pemphigoide ampolloso por fármacos, un lupus medicamentoso sí también se puede dar. Ellos van a tener anticuerpos antinucleares positivos en un 100% y estos van a ser tipo sintetasa, contra histonas, perdón. Hay muchos medicamentos que están descritos. Esto también lo vamos a volver a ver en lupus. La diferencia con el lupus sistémico, que el lupus por medicamentos no nos va a dar reacciones tipo graves como las nefritis, por ejemplo. No vamos a tener este tipo de reacciones, ¿no? También cuando veamos enfermedades ampollosas, cuando hablemos de enfermedad por IgA lineal, ya van a entender esto que también los medicamentos pueden provocar este tipo de reacción, ¿no? Y hay bastantes medicamentos relacionados con esto. Y lo que se verá la histopatología. Puede haber reacciones liquenoides por medicamentos. Aquí, por ejemplo, aunque no sea un medicamento, pero sí por vacunas, una paciente de 10 años, perdón, 2 meses con pápulas y placas planas pruriginosas, parecería que tendrían un patrón psoriasiforme, en tronco, brazos, antebrazos, manos y muslos, días posteriores a la inmunización por el VPH, no mejora con antihistamínico ni esteroide tópico. Histopatología mostró una erupción liquenoide por medicamentos. Entonces, el tratamiento fue con esteroide sistémico,
con mejoría posterior a la 6ª semana de tratamiento. Hay informes de erupción liquenoide por medicamentos por inmunización por hepatitis B, y aquí se relacionó con el tema con la inmunización de VPH, que también nos puede dar otro tipo de manifestaciones, ¿no? Algo síndrome de sweet-like, menos del 5%, o sea, no es un sweet verdadero. Una hidradenitis ectina neutrofílica, que eso se presenta en pacientes con leucemia mieloide aguda. Un pseudolinfoma, que parecerían lesiones por linfoma, pero es por que es pseudolinfoma por medicamentos. Esta es una paciente de 14 años, tiene el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, tiene lesiones pruriginosas del tiro al blanco, asociado al tratamiento con prednisona. La histopatología indicó que era un eritema multiforme, el test intradérmico y de parche positivo a la prednisona, y se modificó el tratamiento de la prednisona por metilprednisolona, ¿no? Entonces, eritema multiforme para tener datos de hipersensibilidad tipo 3, 1 y 4, ¿no? Causas no inmunológicas, que estas las voy a pasar rápidamente, que pueden ser por sobredosis, efectos adversos farmacológicos o toxicidad acumulada, ¿no? Toxicidad retardada, alteraciones del metabolismo, exacerbaciones de enfermedades dermatológicas de base. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, dentro del 20%, algunas que sean consideradas como pseudoalérgicas, está el hombre rojo. Entonces, esta es causada por, aquí principalmente por la vancomicina, que lo que va a provocar es la degradación de los mastocitos, ¿no? Es un masculino de 32 semanas de gestación. A los 2 meses de edad presenta osteomelitis femoral, le dan tratamiento con vancomicina, y a los 7 días presenta un eritema generalizado, ¿no? Entonces, el síndrome del hombre rojo es provocada por la degradación de los mastocitos y las cebadas, que no va a estar mediada por la IgE. Algunas que también son predecibles, que se pueden encontrar: necrosis por anticoagulantes, alteraciones del pelo, ya sea con poco o mucho pelo, erupciones formes, el esteroide, por ejemplo, en algunos pacientes con quimioterapia vienen con reacciones acneiformes, la psoriasis, que puede ser exacerbación de psoriasis preexistente o inducción de lesiones en una piel químicamente normal. Por ejemplo, esta paciente de 16 años, 4 meses que tiene tratamiento con interferón alfa 2A y ribavirin por hepatitis C, no tenía antecedentes de psoriasis, un mes con placas eritematoscamosas que están acá, la biopsia de psoriasis, fracaso de esteroides tópicos inhibidores tópicos de calcineurina, la carga viral era indetectable, por lo que se suspende el interferón, y luego se ve que empieza a mejorar, y posteriormente a los 4 meses ya vemos que no tiene nada. Es un tipo de psoriasis inducida por el interferón. Hay descritos casos de psoriasis también, paradójicamente, cuando veamos psoriasis, también por medicamentos que utilizamos en la psoriasis, que son los antitenígenos. Entonces, como van viendo, tenemos que hacer una historia clínica detallada. Si se pueden hacer pruebas in vitro, algunas in vivo, que no sean peligrosas, ¿no? Una buena historia clínica, cuánto tiempo tiene la reacción, los medicamentos que se puedan relacionar. Entonces, para que podamos ver con cuál sería el sospechoso, ¿no? Pruebas, no hay pruebas muy bien estandarizadas. Para la penicilina había alguna, había en Alemania, se la podía traer de allá, pero no hay otras pruebas. Se pueden hacer la degranulación de basófilos, que está acá, que esto nos sirve para determinar si el medicamento está provocando esto. Cuando hay casos que sospechamos que hubiese anafilaxia, se determinan los niveles de triptasa, que eso tiene que ser las primeras horas, ¿no? Un paciente que venga después de 3 semanas que tuvo anafilaxia y que diga, quiero ver cómo está mi triptasa, va a estar totalmente normal. Estas se deben los momentos que se tiene el cuadro, ¿no? Pruebas de exposición controlada, aquí habría que ver en qué pacientes, si alguien me hace el Layer, yo no voy a hacer esto, o anafilaxia, no me animaría a hacer nada de estas cosas. Y las contraindicaciones, ¿no? Generalmente en exantemas graves, ¿no? O en enfermedades o farmacodemias graves como el Layer o el Steven Johnson, la pustulosis, el síndrome de hipersensibilidad compleja, vasculitis, citopenias hepatitis, anafilaxia grave o enfermedades autoinmunes inducidas por fármacos.
sistémicos, ¿no? Entonces, hay igual algunos signos de alarma que tenemos que considerar, como el edema facial, vamos a ver en qué enfermedad, tumefacción eritematosa, afectación extensa, eritrodermia, piel dolorosa. Esto es muy característico del síndrome de Stevens-Johnson de Lyell, que tengamos el signo de Nikolsky positivo que vamos a encontrar en el Lyell. Ya saben que frotamos la piel y la desprendemos con suma facilidad, epidermolisis, lesiones hemorrágicas, cultura palpable, etc. Entonces vamos a las farmacodermias graves, son aquellas que requieren hospitalización o prolongación de la área preexistente, que ocasiona una discapacidad persistente o significativa que puede amenace la vida y causa la muerte. Tenemos el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, la pustulosis exantemática aguda generalizada y el síndrome de hipersensibilidad a medicamentos o la reacción o el exantema por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, no son tan frecuentes, no son tan comunes, afortunadamente. Van a haber algunas causas o en quienes se puede presentar esto en acetiladores lentos, inmunocomprometidos, personas que reciben muchos medicamentos, VIH, etcétera, ¿no? Entonces, el Stevens-Johnson obviamente es mucho más frecuente que el Lyell. La mortalidad va a ser mucho mayor en el Lyell que en el Stevens-Johnson. La superficie cutánea en el Stevens-Johnson va a ser en el Lyell el 30%. Son como espectros o no espectros como grados de la misma enfermedad, ¿no? Del mismo problema. Aquí vamos a ver algunas diferencias. Desde el eritema multiforme, que puede estar relacionado con medicamentos, pero el eritema multiforme mayormente va a estar relacionado con agentes infecciosos, ¿no? Un eritema multiforme ya diagnosticado no se va a poder convertir posteriormente en un Stevens-Johnson, ¿no? Ni en Lyell ni la clasificación aquí queda como le están viendo. El Stevens-Johnson cuando compromete con desnudar la piel o ampollas menos del 10% en la piel, hay un síndrome de superposición o transicional que es el Stevens-Johnson-Lyell del 10 al 30% con afectación de esta forma, Lyell con más del 30%, ¿no? Este cuadro también es muy didáctico, que nos dice de la apoptosis de los queratinocitos. Entonces, el eritema pigmentado fijo va a ser aquí el más leve, lo que acabamos de ver, y el Lyell va a ser lo más agresivo, ¿no? Entonces, el Stevens-Johnson ya hemos visto que no es tan común, 1 a 2 a 6 casos por millón de habitantes. La mortalidad es 5%. HIV aumenta mucho mayor la posibilidad, la incidencia que se va a dar anual. Y en el Lyell, por ejemplo, que va a ser mucho menos y la mortalidad va a ser mucho más alta. Y entonces también pueden haber causas por agentes infecciosos, que no va a ser lo más común, ¿no? Entonces, lo que les decía, se consideran espectros de la misma enfermedad. La causa más frecuente incluye fármacos, aunque también pueden asociarse a infección, neoplasias, enfermedades autoinmunes, como están mencionadas ahí. La etiología, tenemos el allopurinol, carbamazepina como agentes causantes frecuentes en algunas poblaciones, penicilinas, cefalosporinas. Los medicamentos con vida media más larga tienen mayor riesgo de desencadenar reacciones adversas. Estas reacciones adversas generalmente pueden ocurrir dentro de los 2 primeros meses que se inició el tratamiento, ¿no? Si alguien está ya 5 años con el medicamento, ya es muy difícil que esa persona, o sea, casi imposible, haga reaccionar medicamentos. Son los primeros meses que son los cruciales para determinar, ¿no? Por ejemplo, un anticonvulsivante nuevo, lo acabo de iniciar hace un mes, entonces ese sería el fármaco mucho más sospechoso, ¿no? Entonces, hay reportes de Stevens-Johnson también por inmunizaciones. Aquí con casos, lo que les digo es mucho más fácil para que me lleguen a entender y es lo más fácil de entender y lo más didáctico. Aquí es una paciente de 13 años que tiene síndrome de Rett, una epilepsia intratable, 2 días con fiebre, máculas rojas en cada tronco y que progresa ampollas como las que estamos viendo aquí en la figura, de más del 36%. Tiene estas erosiones en costras en la mucosa oral y labios, hiperemia conjuntival. Se hace una biopsia que muestra necrosis de los queratinocitos. 2 semanas previas inician clobazam, o sea, asociado al tratamiento que le daban para las convulsiones.
Entonces, este era el medicamento que fue el sospechoso. A esta paciente le trataron con gamma globulina, sobrevivió con cicatrización focal y onicomadesis transitoria. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? La predisposición genética, sexo femenino, mayor edad, consumo de múltiples fármacos, inmunosupresión y si hay radioterapia concomitante, ¿no? Los HLA que se pueden relacionar de acuerdo a cada población, este habíamos visto mucho más en algunas poblaciones asiáticas, aquí dicen no en japoneses, pero en chinos sí. Hay teorías porque hay apoptosis de los queratinocitos, cuando nos reportan que hay necrosis en la epidermis. La señalización por el FAS y FAS ligando que van a activar las caspasas y esto va a provocar los apoptosis de los queratinocitos, liberación de algunas citocinas y la apoptosis celular causada por el linfocito CD8, los natural killers, de forma posterior a su activación por el fármaco, ¿no? Entonces, esta va a provocar esta apoptosis por la granulosina liberada y las perforinas y la granzima, tanto de los linfocitos T como los natural killers, ¿no? Entonces, esta es la vía de las caspasas, que ya sabemos que es para la apoptosis. Entonces, aquí está el PAG ligando y lo que va a provocar la apoptosis del queratinocito. Este cuadro es muy importante del eritema multiforme para que también me vayan entendiendo. Consideramos que la superficie está afectada, pueden tener diferentes manifestaciones como manchas, por ejemplo, pero para clasificar si es un Stevens-Johnson, un Lyer, el desprendimiento cutáneo o las ampollas que estamos viendo en el paciente, ¿no? Un eritema multiforme, un Stevens-Johnson va a ser siempre menos del 10%, sobreposición de un Stevens-Johnson con Lyer va a ser del 10 al 30% y el Lyer va a ser más del 30%, tanto el Lyer con manchas y sin manchas. Las lesiones en un eritema multiforme van a ser lesiones en diana típicas y atípicas elevadas. Aquí van a ser manchas o lesiones con dianas atípicas planas. En el signo de sobreposición son manchas o lesiones en diana típicas planas. Igual aquí manchas o lesiones. Y en el Lyer sin manchas no va a haber manchas, ¿no? O lesiones en diana. La topografía en el eritema multiforme va a ser predominio acral. El Stevens-Johnson va a ser con predominio en tronco y cara, ¿no? Va a ser diseminado, predominio en tronco y cara, todas las demás, la sobreposición y el Lyer. Compromiso de mucosas en el tema multiforme solo va a ser uno, el Stevens-Johnson va a ser más de 2 mucosas afectadas y obviamente en las demás va a haber mayor compromiso de las mucosas de forma extensa. La etiología infecciosa es mucho más común en el eritema multiforme y a medida que vamos avanzando aquí al Lyer, la forma más común van a ser los fármacos, ¿no? Estos cuadros, como todas las enfermedades, van a tener prodromos. No vamos a saber exactamente qué es lo que tiene, malestar, fiebre, anorexia, rinorrea. Y ya habíamos visto, ¿no? A 3 semanas de que consumió el fármaco, puede ser que ya empiecen las manifestaciones clínicas, ¿no? La segunda exposición, obviamente, esto va a ser mucho más rápido. Las lesiones van a ser más centrípetas en el tronco, con posterior afectación en otros lugares, ¿no? Entonces, el Stevens-Johnson, el síndrome de sobreposición y el Lyer, ¿no? Ya lo que habíamos visto, que afectan las mucosas, la superficie corporal que esté afectada y que vamos a encontrar necrosis mucho más, obviamente, en el Lyer, ¿no? Y aquí se ve las mucosas, aquí vemos los ojos, la boca afectada, los genitales también pueden ser afectados. Si nos acordamos cuando habíamos visto el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, esa no afectaba la boca, sí, aquí hacen unas costras terriblemente llamativas, costras hemorrágicas, y vemos el compromiso de la piel que se va denotando, ¿no? Y los ojos igual es muy importante, la valoración por el oftalmólogo. Entonces, todos estos ya son cuadros, muchos de estos ya de Lyer, aquí es totalmente Lyer. Vemos que la superficie cutánea ya está afectada en un gran porcentaje, ¿no? Entonces, usualmente las porciones distales de las extremidades van a estar respetadas, van a haber poca presión de las palmas y las plantas. Entonces, la extensión de las lesiones, lo que les decía, define el diagnóstico clínico, Stevens-Johnson menos del 10%, sobreposición 10 al 30% y un Lyer más del 30%. Entonces, lo que define esto es presentan falta de epidermis, no tomar en cuenta áreas eritematosas, eso que muchos si no de Stevens-Johnson los consideraríamos como Lyer, ¿no? Entonces aquí mucho más
Didáctico Steven Johnson, menos del 10%, solapamiento, sobreposición 10 al 30% y el IEL más del 30% de la epidermis desprendida, ¿no? ¿Cómo pueden evolucionar las lesiones? Pueden ser como máculas que inician. Denme un segundo, por favor. Perdón. Entonces puede haber luego lesiones papulares, ampollas flácidas que adquieren el color grisáceo, ¿no? La afectación de en las mucosas va a ser el 90% de los pacientes. Entonces pueden encontrarse al mismo tiempo de las lesiones. Entonces, en momentos iniciales debemos sospechar mayor riesgo de progresión de un síndrome de Steven Johnson a Lyell. Ya me van a entender con un caso que si muchos pueden progresar, pensamos, es un Steven Johnson y luego va a ser un Lyell, ¿no? La afectación de la región genital en las mucosas es el 40-60% y la afectación a nivel ocular vemos que es mucho más frecuente, es de hasta un 85%, ¿sí? Entonces, la ampolla va a ser el resultado de la necrosis de los queratinocitos epidérmicos, lo que ocasiona la separación subepidérmica, ¿no? El tiempo de evolución de la producción de los síntomas iniciales hasta la preepidérmica es de 6 a 9 días. Las afectaciones oculares que se pueden encontrar, que puede ser esta muy variable, desde una hiperemia hasta una queratitis. Permítanme un segundo. Perdón, continuamos. Entonces, lo que les decía que la afectación ocular es el 85% y van a haber diferentes tipos de manifestaciones. Hasta la persona puede perder la vista, ¿no? Afección orgánica puede haber, alteraciones hidroelectrolíticas. Acuérdense que se va perdiendo parte de la piel, puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, puede haber otras manifestaciones a nivel pulmonar, una bronquiolitis, neumonitis y hasta una sepsis, ¿no? Que puede ser la causa de muerte.
El síndrome en el AIE, la necrosis epidérmica tóxica, hay esta escala de índice de gravedad del Scorten que nos sirve como para predecir la mortalidad. Son 7 parámetros que se toman en cuenta: la edad, la presencia de malignidad, la superficie corporal afectada con denominación de que sea más del 10% en el primer día, un BUN de 28, una glucosa sérica de 252, bicarbonato de menos de 20 en la acidosis metabólica cardíaca en las primeras 20, que sea más de 120. Aquí, si sumamos un punto por cada una de estas, vemos que un paciente tiene más de 5, la tasa de mortalidad va a ser muy alta, casi el 90%, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para determinar el pronóstico en un paciente. Entonces, ya veremos. El tratamiento, en tanto el Steven Johnson como el Lyell no hay un tratamiento específico. Por la fisiopatología muy presencial tipo 4, podríamos pensar que los esteroides sistémicos sí nos podrían funcionar y generalmente sí están indicados cuando está iniciando el padecimiento. Otro tratamiento que ayudaría una de las vías que se va a provocar la apoptosis de los queratinocitos es la gamma globulina, que como se ve aquí en la diapositiva, bloquea el FAS ligando. Entonces esto va a producir que no se dé la apoptosis de los queratinocitos. No está 100% igual aceptado. En estos pacientes son pacientes muy graves y tenemos que ver cuál por opción, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este paciente de 7 años tiene 2 días de evolución con dolor en faringe, fiebre, exantema macular y papular eritematosos. Tiene estomatitis hemorrágica, como se ve acá. Con permiso. Adelante. Perdón nuevamente. Entonces, es un masculino de 7 años, 2 días de evolución con dolor en faringe, fiebre, exantema macular y papular eritematosos, como vemos acá, y tiene su estomatitis hemorrágica. Diagnostica síndrome de Steven Johnson. Vemos que tiene anticuerpos positivos para el Mycoplasma pneumoniae, el esofaringeo streptococcus. No había antecedentes de medicamentos. Entonces, este eritema progresa en ampollas, signo del costis positivo. El ojo izquierdo también presenta una conjuntivitis purulenta, además del meato renal, erosiones perianales. Entonces vemos que varias mucosas están afectando. Y a la denudación de alcanza el 30%, por lo que aquí ya se cambia el diagnóstico. Ya no es una Steven Johnson, sino una necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Entonces, se le da 5 días posteriores a su ingreso dosis única de infliximab, que es anti-TNF. A los 3 días el eritema permitió, 11 días repitalización. ¿Por qué es interesante este caso? Por lo que vemos que el Lyell o la necrosis epidérmica tóxica es provocada por medicamentos. Aquí fue provocado por el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y también lo segundo interesante, que este paciente mejoró con los anti-TNF, lo que les decía, no solo otros medicamentos como los anti-TNF, ¿no? Factor de necrosis tumoral. Aquí también nos habla del uso de la ciclosporina, entonces hay esta revisión. Uso de agentes inmunosupresores como corticoides, inmunomoduladores como la inmunoglobulina son controvertidos y hay informes de casos del uso de las. Sabemos que la ciclosporina va a actuar sobre el linfocito T, que vimos que es el principal orquestador en este tipo de hipersensibilidad. 3 pacientes pediátricos tratados con éxito con ciclosporina
fue de 2.2 días que se inició. Tiempo promedio de remisión o recuperación fue a los 13 días. La duración de la estancia hospitalaria era 11.7 días, rango de 4 a 9 días. Vamos con otra reacción grave o farmacodermia grave, que es la reacción a fármacos con eosinófila y síntomas sistémicos, más conocido como DRES o síndrome de hipersensibilidad a medicamentos. Es una reacción cutánea específica severa que cursa con manifestaciones cutáneas, hematológicas y en órganos sólidos. Entonces, alteración específica del metabolismo de algunos fármacos. Entonces, va esta relación con algunos agentes infecciosos que van a, se dice que la fisiopatogenia es por reactivación de estos agentes, el virus herpes simple tipo 6, 7, el Epstein-Barr y el citomegalovirus, ¿no? Entonces, reactivación del sistema inmunológico asociado al medicamento y asociado a estos virus, ¿no? Entonces, esta es una paciente de 3 meses que tiene el síndrome de Sturm-Weber. Le dan tratamiento para las convulsiones con fenitoína, fenobarbital y levetiracetam. 4 semanas posteriores presenta un exantema morbiliforme, esplenogalia o sinofilia de 8, transaminasas las ven que están elevadas, ha afectado el hígado, e indican que tiene además una insuficiencia hepática fulminante. La ponen como el trasplante, la biopsia hepática mostró inclusiones de citomegalovirus. La reacción en cadena mostró 125.610 copias del citomegalovirus. Lo que les decía, hay un exantema, tiene fiebre, entonces, ¿qué es? Aquí va a haber reactivación del citomegalovirus, la ingesta o la eosinofilia importante, afectación del hígado, entonces sí, es un DRES, ¿no? Aquí en este paciente no se encontraba a nivel en la sangre el citolovirus, pero sí se encontró en el hígado con esta cantidad de 125.610 copias. Entonces le dieron tratamiento intravenoso con ganciclovir. La erupción cutánea y el daño a órganos mejoraron gradualmente con la disminución de esteroides y ganciclovir cerró de la lista de trasplantes. Entonces aquí está de la reactivación de virus, como hemos visto aquí fue el citomegalo, ¿no? Por trimetoprim sulfametoxazol, que va a ser muy raro, y hemos visto más es para un eritema pigmentado fijo. Esta es una paciente de 8 años, tiene reflujo vesicoureteral, por lo que recibe profilaxis con metroprim sulfametoxazol y 3 días posteriores inicia con estos síntomas del DRES, ¿no? ¿Cómo podemos diagnosticar el DRES? Va a haber fiebre, aquí tenemos los puntajes que se van a ir dando. Adenomegalias regionales, pueden presentarse linfocitos típicos circulantes, hipereosinofilia, más de 1.500 eosinófilos, afectación cutánea tipo exantema, si se toma biopsia indicativa va a ser de DRES, afectación de órganos internos, uno más, principalmente el hígado, y lo que podemos encontrar para al menos 3 de los siguientes, que sea ninguno positivo, anticuerpos antinucleares, hemocultivos y serología para los virus de hepatitis, serología para clamidia y micoplasma, ¿no? Entonces, con todo esto ya podemos determinar si es un DRES, ¿no? Entre los criterios diagnósticos que tenemos va a ser el exantema maculopapuloso, que aparece 3 semanas después de iniciar el tratamiento. Habíamos visto que este puede ser 15 a 40 días. Síntomas clínicos prolongados después de suspender el medicamento. Fiebre más de 38 grados, afectación hepática, alteración de los leucocitos al menos uno presente, leucocitosis, linfocitos atípicos y eosinofilia, adenomegalias y reactivación del virus aquí herpes tipo 6, sabemos que también puede ser el tipo 7, el Epstein-Barr y el megalovirus, ¿no? Y aquí la afectación del hígado puede sustituirse por otro órgano como el riñón. La pustulosis sistemática aguda generalizada es una entidad rara en niños, 90% secundaria a fármacos, aparición súbita de pústulas estériles en una base edematosa y eritematosa, fiebre mayor de 38 grados y en la mitad de los pacientes con otras lesiones como edema en cara, lesiones en tiro al blanco, púrpura, vasculitis, ampollas y erosiones en la piel y mucosas, ¿no? Los fármacos y los betalactámicos son los más comunes acá.
Hay algunas otras causas que se pueden dar que vamos a comentar más adelante, como infecciones, tanto por virus como por bacterias, inmunizaciones, picadura de araña, exposición al mercurio. Entonces, va a dar un examen. Vimos que esta puede presentarse a los 4 días de que se inició el medicamento. Va a haber eritema y con pústulas estériles con este fondo eritematoso, ¿no? Puede iniciar en cara, áreas flexurales intertriginosas, va a presentarse con fiebre, afecta mucosa en un 20%, va a haber leucocitosis, generalmente a predominio de neutrófilos. Se han encontrado algunos casos de eosinofilia, la proteína C reactiva va a estar elevada, algunos casos relacionados con hipocalcemia, y la participación también puede haber multiorgánica en un 17%, ¿no? Y otras manifestaciones que se pueden dar, linfadenopatías, disfunción hepatocelular, colestasis, nefritis, afectación de los pulmones, ¿no? Aquí lo que tuvieron 58 pacientes en 10 años, solo el 17% tuvo compromiso isquémico, y aquí vemos lo que más afectó el hígado, luego está el riñón, dificultad respiratoria, ¿no? Va a ser autolimitada en 1 a 2 semanas, puede haber resolución espontánea en esta sí, y la mortalidad va a ser inferior al 5%, ¿no? Muy poco reportada en niños, y lo que vimos es secundaria beta-lactámicos. Aquí este paciente que reporta en 3 semanas previas con diagnóstico de meningitis neumocócica, el tratamiento con vancomicina, ceftriaxona, amoxicilina, clavulanto, y empieza a tener fiebre con pústulas sobre un fondo eritematoso. Se descartó que esta sea por una causa infecciosa. El tratamiento fue con metilprednisolona con mejoría. Se hizo la prueba de parche, que fue positiva a la ceftriaxona, ¿no? Este es un paciente de 3 días previos con rinorrea, recibe tratamiento con ribavirina, mequitacina y hidroxicina. A los 2 días desarrolló una erupción eritematosa en tronco y un día después del ingreso presenta pústulas no foliculares. El tratamiento fue con prednicarbato y remisión al 7º día. No tuvo tantos problemas, más fueron en la piel, y con el tratamiento tópico mejoró, no tuvo ningún problema sistémico. Aquí lo llamativo es un paciente de 6 años que recibió paracetamol y a causa del paracetamol llega a tener esta erupción o exantema, como vemos aquí, múltiples pápulas, ¿no? Aquí lo llamativo del caso que fue por el paracetamol. Aquí es una causa diferente, no tiene que ver con los medicamentos, para que vean que sí hay otras. Es un paciente de 9 años, recibe mordedura por Loxoceles reclusa, que ya saben que esta es mortal o puede ser mortal. 3er día hospitalizado, presenta una pustulosis exantemática aguda, desarrolla anemia hemolítica de inicio tardío, loxocelismos, obviamente va a la terapia. Entonces, y más bien que el paciente mejoró con el tratamiento, lo que provoca que esta enzima del veneno, la esfongomielinasa, va a producir la producción de interleucina 8, que este es importante para la producción de granulocitos y macrófagos, con la posterior producción de estas pústulas que se ven, ¿no? Paciente de 33 años, sin antecedentes de psoriasis, no contacto con mercurio, presentaba pústulas no foliculares, difuso en tronco, fiebre de 40 grados. Aquí sí estaba relacionado con agente infeccioso, ¿no? Y no fue por medicamentos. Hay casos igual un poco más raros, que puede haber una superposición de necrólisis epidérmica tóxica con esta pustulosis exantemática aguda generalizada y que sí esté relacionado con los medicamentos, ¿no? Entonces existen formas combinadas, aquí mencionan que sí. Paciente de 13 años, celulitis de rodilla izquierda, tratamiento con ampicilina, continúa con amoxicilina azulclavulánico, presenta fiebre, piel con eritema y pústulas no foliculares, o sea, tenía las dos cosas, vemos las pústulas, leucocitosis, da para una pustulosis, pero evoluciona a vesículas y ampollas con signo de Nikolsky, sin compromiso renal hepático, y el tratamiento fue con esteroide. Entonces, sí, este caso descrito de una forma de sobreposición, ¿no? El diagnóstico diferencial son con muchas, desde una sepsis u otras enfermedades como la dermatitis pustulosa subcorneal. Para el diagnóstico se propusieron igual algunos criterios,
pústulas pequeñas no foliculares en un eritema edematoso generalizado, fiebre, hallazgos patológicos de pústulas, recuento de neutrófilos más de 7,000 y curso agudo con resolución espontánea de las pústulas en menos de 15 días, ¿no? El diagnóstico, si se puede identificar el fármaco, la prueba de parche después de la resolución completa, si sea a la prueba de parche es mayor que otras reacciones de medicamentos en esta de la pustulosis. El resultado positivo muestra pequeñas pústulas, prueba de parche negativo no descarta que sea el medicamento como causa de la reacción, ¿no? Entonces aquí este paciente de 32 años con oxacilina y ácido tiaclofénico, por otitis media, presenta pues neutrofila de 12,900 y ahí vemos si le hacen su prueba de parche, ¿no? Entonces, para las pruebas de contacto, el exantema triginoso se podría hacer en el 50 al 80%, nos pueden dar resultados positivos. La pustulosis exantemática en el 50 al 60%, exantema medicamentoso fijo menos del 40%, en el DRES entre el 30 al 60%, el exantema medicamentoso morbiliforme del 10 al 40% para las pruebas de parche que puedan ser positivos, la posibilidad, el Steven Johnson y el IEL del 10 al 25%, ¿no? Entonces, el tratamiento ya estamos viendo en esta forma va a ser corticoides tópicos y sistémicos y obviamente quitar el medicamento sospechoso, ¿no? Hay algunos casos que no responden. Aquí esta paciente necesitó recibir ciclosporina con buena respuesta, entonces fue ya posterior a la hidroxicloroquina, ¿no? Generalmente la desensibilización se utiliza en pacientes mediadas por IG, pero hay casos ya reportados con otro tipo de hipercesía como el tipo 4. Este es un paciente de 88 años que a él se le desensibilizó porque él era a la eritropoyetina y por su insuficiencia renal crónica sí necesitaba este medicamento. Habría que ver si estos casos cómo son, ¿no? Entonces, el manejo, sospecha de una reacción adversa, causa probablemente inmunológica. Aquí tendremos que ver qué podemos hacer, quitar el medicamento, otro medicamento alterno, o quitar la interacción o la dosis, reducir. Causa inmunológica, si es mediada por linfocitos T, mediada por IgE, las pruebas que se pueden hacer, las que tengamos disponibilidad para llegar a la historia clínica, ¿no? Entonces, el abordaje clínico, la lesión primaria, distribución del número de lesiones, involucro de mucosas, fiebre, prurito, adenomegalias, involucro visceral y tener cuidado y principalmente si uno está en urgencias, si tiene el paciente edema facial, eosinofilia significativa, lesiones en mucosas y lo que me olvidaba comentarles, ¿no? La piel dolorosa u oscura, piel que duela es más de un el Steven Johnson, ¿no? Y esa sería la una. Dudas, preguntas que tengan.